El tercer paso en nuestro proceso de investigación son las categorías y variables. Como hemos visto, el primer paso es la definición del problema. Esa situación desde la cual surge la necesidad de por qué hay que hacer el proyecto. Para eso, en un segundo paso, establecemos objetivos que son las metas que esperamos alcanzar con el proyecto y con ello atender al problema. Y entonces llegamos a un tercer paso que es lo que denominamos categorías y variables. Entonces, en primera instancia vamos a ver lo que son conceptos. ¿Qué es una variable? Las variables son parámetros que pueden tomar diferentes valores durante la realización del proyecto. En los proyectos con un enfoque más cuantitativo, o sea, un enfoque que tiende más a numerizar lo que estamos obteniendo como resultados, es donde vemos más factible el tema de variables, aunque no deja de existir en estudios cualitativos elementos que también podemos a veces caracterizar como variables, pero siempre hay que tener cuidado con entender la unidad de medida. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estuviéramos haciendo un estudio sobre análisis de producción que tenemos, por ejemplo, mermeladas en una empresa o una fábrica, esta variable, por ejemplo, cantidad de producto terminado versus cantidad de producto desechado, lo podemos cuantificar de una manera simple. Y además es un parámetro que nos va a arrojar cuánta cantidad de producto estamos desechando y con eso podemos entender si nuestra tolerancia hacia ese parámetro es aceptable o no es aceptable. Y de ahí se toman medidas. Pero en un ambiente más cualitativo, aun cuando podemos tener elementos que podemos darle numeración o podemos darle cierto característica tipo numérica, como pasa con los análisis de madurez. Estos análisis, si bien arrojan datos y números y se utilizan números precisamente para poder obtener niveles o valores, no establecen una verdad absoluta, sino que también requieren de un análisis profundo de la situación. Mientras que en el caso de la fabricación, el resultado que nos arroje nos dice si cumplimos o no cumplimos. Entonces de ahí se toman de una vez decisiones en un rango absoluto, o sea, como si fuera una verdad absoluta, establecemos ese parámetro porque los datos nos dicen eso. Pero cuando aplicamos más esto en un tema valorativo de profundizar hacia un hecho, hacia una situación, entonces es donde precisamente tenemos que valorar otros elementos. Ahí es donde hacemos la diferencia entre lo que son variables y categorías, que eso implica lo que acabo de decir. No deja de ser posible que podamos utilizar variables en nuestros estudios, porque puede ser uno de los elementos que nos permitan formar un criterio. Entonces, las variables tienen una clasificación. Las variables se pueden clasificar como dicotómicas, continuas, inter, intra, variables dependientes e independientes, que es la combinación y relación entre estas mismas variables o parámetros que queremos estudiar que nos dan las unidades de estudio. Ahora, en el otro extremo que les mencionaba, tenemos las categorías. Las categorías son unidades de significado que no se pueden obtener directamente de una medida, de una aplicación de un instrumento. Por eso es que no son variables, porque eso también diferencia las categorías de las variables. Las variables se pueden obtener de un instrumento, propiamente, pero las categorías no. Para poder entender una categoría, vamos a tener que ubicar diferentes aspectos para darle una comprensión a esa temática. Entonces, podemos definir la categoría como aquel elemento o temática de estudio que debemos profundizar en nuestro proyecto para poder alcanzar un resultado que sea atinente no solo al problema, sino a ciertas condiciones particulares que se pueden presentar y que van a surgir como resultado de este análisis profundo. Entonces, por eso es que las categorías también se pueden subdividir en subcategorías, porque
la temática amplia o ese espectro amplio de estudio requiere ser subdividido en elementos un poco más específicos que nos pueda permitir llegar a la conclusión completa sobre ese elemento amplio. Supongamos que ustedes están haciendo un proyecto relacionado con atender informalidades en una organización sobre su gestión de proyectos. Entonces, digamos que a manera general ustedes buscan con su proyecto generar un tipo de estándar o por lo menos una manera más organizada de trabajar, pero con ciertos fundamentos claros. ¿Ok? Para llegar a eso, podemos tener una primera categoría que le llamamos los proyectos propiamente. O podemos denominar como categoría de una vez la gestión de proyectos actual de la organización y una subcategoría de esa gestión van a ser los proyectos. Pero vean que la categoría gestión no la podemos encerrar únicamente en técnicas y herramientas o prácticas que utilicen. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, obviamos algunos elementos que están interrelacionados. Entonces, cuando hablamos de toda la gestión completa de la empresa, deberíamos suponer y deberíamos estudiar, por ejemplo, los proyectos, porque los proyectos nos van a permitir obtener características y necesidades por el tipo de proyecto que trae la organización. Y a partir de eso podemos analizar las prácticas. Entonces las prácticas puede ser una segunda subcategoría. Una tercera subcategoría puede ser el conocimiento del recurso humano o el recurso humano como tal, porque también para implementar una correcta gestión ocupamos tener conocimiento y capacidades en el recurso humano. Entonces, vean que ocupamos ahí, en ese ejemplo, que no es la única manera de estructurar tres elementos asociados a una categoría amplia o temática de estudio. Y si bien las categorías van a tener relación con los objetivos, no significa que es una relación uno a uno. Vean que es una temática amplia que ocupamos estudiar y es necesario estudiar, conocer, porque va a ser, por ejemplo, en ese caso, el elemento central desde donde surge nuestro problema y al cual le vamos a construir una posible solución. Eso es el concepto. Y vean que no podemos medir la gestión de proyectos con un instrumento de medición directa. Ocupamos interpretación, ocupamos correlación de variables, ocupamos tener información de diferentes fuentes para poder crear un criterio y un análisis profundo de la situación. Entonces, ¿cuáles son características de las categorías? Son conceptos que no se miden directamente. En conjunto con los objetivos delimitan el alcance. Entonces, entre los objetivos que nos dan los entregables y las categorías que nos permiten transversalizar la investigación a través de los objetivos, tenemos un alcance. Ese es el alcance amplio de todo el proyecto. Entonces, para tener un alcance claro, tenemos que tener claro estos dos elementos. Ahora bien, eso no implica que no haya cambio en las categorías durante el proceso. ¿Ok? Inicialmente las categorías nacen del conocimiento propio de la persona investigadora a partir de su investigación previa, experiencia personal y también podemos decir que a partir de lo que el ambiente u otros elementos le proporcionen de información, o sea, no necesariamente información propia, pero durante el proceso de investigación vamos a ir remodelando, vamos a ir analizando para ver si estas iniciales son las correctas o hay que modificarlas o hay que incluir más o también quitar, porque es parte del proceso. Entonces, la investigación es un proceso vivo. De ahí esta consideración de que pueden haber cambios. En la recomendación inicial es plantear categorías amplias desde el inicio, lo cual va a permitir que no haya tanto cambio durante el proceso. Ahora, hay dos tipos, que son las deductivas y las inductivas. Las deductivas es con base en la teoría y el conocimiento de ustedes. Por eso les decía, inicialmente partimos con lo que ustedes conocen y con lo que en la teoría vayan investigando. Porque si bien es cierto, hay un proceso de formación que han tenido durante el desarrollo de la maestría, debemos tener también el cuidado que no toda la formación teórica está ahí.
porque cada proyecto, dependiendo de sus necesidades, tiene que abocarse a darle una fundamentación teórica, elemento que estaremos viendo en próximos videos. Y por otro lado tenemos las inductivas, que esas son las que van a surgir a partir del proceso de investigación. Y ese proceso de investigación es el que ustedes van a realizar aplicando los instrumentos. Pero no podemos construir instrumentos si no tenemos claro qué es lo que vamos a estudiar, que son las categorías. Entonces, las categorías nos llevan desde los objetivos a la creación de los instrumentos. Porque si bien el objetivo establece la meta, la pregunta es, ¿y qué es lo que vamos a estudiar dentro de ese objetivo? Claro, tenemos un entregable que es el qué del objetivo. Pero ya propiamente para llegar a ese entregable, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Requerimos de las categorías. Y esas categorías son las que se trasladan a los instrumentos de investigación por la razón de ser por la que se construyen los instrumentos, para ello obtener resultados y con ello poder valorar si la solución va a ser atinente o no, y hasta puede ser analizar el problema en su profundidad. Pero entonces las inductivas son las que van a emerger de los datos y eso nos va a provocar que puedan haber cambios en el proceso. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que tener claro. Pero eso no significa que no se haga el mejor esfuerzo posible al inicio para poder establecer unas categorías que no varíen durante el proceso. Entonces, de una manera más gráfica, la relación de las categorías con los objetivos es esta. Supongamos que las fases son en sí los objetivos, obviamente, o sea, cada objetivo va relacionado con una fase del proyecto y entonces nos da esa secuencialidad, que era lo que hablábamos en el video de objetivos. Hay una secuencialidad de los objetivos en función de productos, en función del proceso investigativo. Las categorías lo que vienen a entrar de manera transversal, que van cruzando las diferentes fases, y entonces sobre un mismo objetivo podemos tener dos, tres, cuatro, n cantidad de categorías dependiendo de lo que ustedes planteen. Y entonces esa secuencia donde cruzamos fase con categoría, o sea, objetivo con categoría, nos va a generar los diferentes productos o su entregable. Entonces, entendiendo qué es lo que estamos estudiando a partir de un posible objetivo, entendemos cuál es un posible entregable. Por ejemplo, establecemos un diagnóstico de situación actual inicialmente. Supongamos que el proceso del problema nos deja una idea de problema, pero no a profundidad porque no todos los resultados se tenían, pero sí dejamos plasmado y evidenciado que hay una situación por ahí. Entonces se plantea como un primer objetivo hacer un diagnóstico de la situación actual y entonces al poner la categoría, por ejemplo, proyectos versus diagnóstico, lo que podemos obtener es un subentregable que sean como decir las características y necesidades de los proyectos. Otra subcategoría que trabajaría ahí, por ejemplo, puede ser la de la gestión y a partir de eso un entregable puede ser el inventario de prácticas actuales y su análisis, grados de utilidad y grados de usabilidad. Entonces ahí tenemos otro entregable dentro del mismo objetivo. Y vean cómo entonces, entendiendo esa relación, vamos construyendo el alcance, qué es lo que esperamos de cada objetivo ya en su propia dimensión, aunque el objetivo haya sido planteado en tres líneas, que fue lo que vimos en videos anteriores, de las preguntas qué, cómo, para qué, con su infinitivo verbal, entonces ya la magnitud completa la podemos entender cuando tenemos las categorías porque estamos sacando los diferentes subentregables. Y eso es lo que va a conformar las metas de cada objetivo. De esa manera es como se conforma finalmente el alcance del proyecto. Entonces, ¿qué debemos tener como requisitos para plantear categorías? Primero, debemos conocer la teoría del campo de estudio. ¿Esto qué sucede en el caso de ustedes? Okay. En el caso de ustedes, me gustaría que lo entendiéramos desde que han pasado un proceso de formación de 2 años en maestría de gerencia de proyectos. Por lo tanto, la teoría general de lo que es gerencia de proyectos lo domina. Eso estamos de acuerdo. Pero aquí es donde viene el pequeño punto de inflexión. Hacia el proyecto, tenemos también que conocer la teoría de campo relacionada al proyecto. Por ejemplo,
Si estamos trabajando en un proyecto en el campo de instrumentación médica, por ejemplo, y son proyectos de nuevos productos, debemos entender lo que significa que es un proyecto, un nuevo producto, la dinámica de esto, desde el punto de vista de teoría organizacional, para poder relacionarlo con la gestión de proyectos. Si tenemos un proyecto o son en un área que es innovación, tenemos que entender la dinámica de innovación desde el punto de vista empresarial para poderlo relacionar a la gestión de proyectos. Si, por ejemplo, nuestra área es gubernamental, entonces deberíamos también entender la teoría normativa que regula a un gobierno o al Estado para poder relacionarlo a la gestión de proyectos. Entonces, eso es lo que significa entender la teoría del campo de estudio, porque el proyecto de grabación no es simplemente la aplicación de un marco de referencia. Entonces, no podemos plantear categorías si no tenemos también dominio de esta teoría de campo que se asocia directamente con nuestro estudio. Con ello, poder determinar qué tipo de información requerimos. Si va a ser información, digamos, de cierta manera, eh, discreta o booleana, por ejemplo, sí o no, nada más, o vamos a requerir información más abierta, a profundidad, que sea de interpretación. Entonces, si no tenemos claro nuestra teoría del campo, no tenemos claro estudios similares que se hayan hecho, no vamos a tener claro qué tipo de información vamos a requerir. Obviamente, el trabajo también de investigación previa es necesario para poder entender nuestro tipo de información. Y es que en un tipo de investigación como la que ustedes van a realizar en el proyecto de grabación, deben de tener el cuidado que no toda información se puede hacer discreta. Mucha información va a tener que tomarse libremente, de una manera abierta, para que haya un análisis posterior y se puedan hacer juicios sobre eso o crear criterios. Comprender que también el proyecto va a evolucionar, entonces plantear un modelo de categorías amplio, permitiendo que si hay una evolución no sea tanto el cambio, o más bien el mismo planteamiento general desde el inicio ya visualiza esa posible evolución y entonces no requieran cambiar la visión del proyecto. Ahí es muy importante, por eso el dominio inicial de la teoría de campo. Deben abarcar el alcance del proyecto, eso es importantísimo. Las categorías debemos validar contra estos objetivos y lo que pensamos que es el alcance mayor del objetivo general para que ustedes puedan, con estas categorías iniciales, haber planteado el alcance completo del proyecto. Entonces, no pueden haber categorías que sobrepasen el alcance, pero tampoco puede ser que todas las categorías de su conjunto no toquen o no vean todo el alcance del proyecto. De ahí que siempre deben de tener todo el alcance. Y además deben llevar a profundizar el tema. O sea, ahí es donde claramente vemos que una categoría no es una pregunta o un elemento a responder, es una temática de estudio. A veces se cometen errores que se quiere plantear la categoría como simplemente conozcamos el nivel de madurez de la empresa. Pero no establecemos un análisis de profundidad, sino que queda en un rango, si recordamos la taxonomía de Bloom que habíamos visto anteriormente, en un rango de conocer. O sea, primer nivel cognitivo, apenas un reconocimiento, un rellamado, pero no estamos profundizando. Por eso hay que tener cuidado que cuando planteemos las categorías y su estructura asociada, no nos quedemos únicamente en la superficialidad de un dato, sino que tenemos que profundizar y ahí es donde nos lleva a que cuando ya se plantean preguntas asociadas a las categorías, nos profundicen y además que haya relación con el problema. Si la categoría no tiene relación al problema, entonces no son categorías. Dentro del documento que se les pide a ustedes, hay una sección donde va a aparecer un cuadro que van a tener que completar con las categorías. Esa misma sección también lleva una explicación de cada categoría y subcategoría, porque no solamente es el cuadro, sino que va a haber una explicación de parte de ustedes de manera impersonal, cómo se trabaja el documento para poder completar este cuadro. En sí, el cuadro que solicita, bueno, son 6 columnas. En la primera columna se solicitan las categorías. ¿Y qué es lo que son categorías? Solamente el elemento, o sea, la definición no, ni siquiera la definición, es únicamente el enunciado.
Por ejemplo, categoría, gestión de proyectos. Punto. Ese enunciado es lo que va en el columna de categoría. Luego viene la definición conceptual de la categoría. Por ejemplo, categoría, gestión de proyectos. Bueno, definición conceptual. Conjunto de prácticas o técnicas que se aplican en las organizaciones para poder darle un control, seguimiento, ejecución, cierre a un proyecto. Ejemplo, más o menos con definición similar a la que puede tener el PMI. Entonces, esa definición conceptual es la definición de la categoría tomado de una fuente de referencia. Luego tenemos la subcategoría que va asociada a la categoría. Por ejemplo, en el ejemplo que les construí anteriormente, hace unos minutos en este video, teníamos gestión de proyectos como categoría y su categoría proyecto, prácticas y recursos humanos. Esas tres tienen que estar asociadas a la subcategoría. Si planteamos una segunda categoría, entonces va a tener sus propias subcategorías. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y entonces también va un enunciado en la tercera columna y en la cuarta columna la definición conceptual de la categoría, de la subcategoría. Entonces, por ejemplo, teníamos categoría, gestión de proyectos, definición conceptual, que fue la que les mencioné, subcategoría, proyectos, definición conceptual, una actividad que tiene un plazo limitado, que es una actividad única y que adicionalmente tiene un resultado único, más o menos similar a lo que les plantea a ustedes el PMI. Entonces, esa es una definición conceptual de la subcategoría. Y luego vienen las preguntas generadoras, que son las preguntas que nos van a permitir el inicio de investigación y son preguntas amplias, son preguntas que no deberían sobrepasar las 3 preguntas por subcategoría, porque son preguntas de respuesta amplia. Las preguntas generadoras son preguntas que llevan a la reflexión sobre la investigación. No se responden ni con sí ni con no. Deben responderse con respuesta completa. Por eso el operador que se utiliza para generar la pregunta son cuál, qué, cómo, un para qué puede ser. O sea, inicios de pregunta que no se pueden responder ni con sí ni con no, sino que tienen que dar una conclusión completa y lo deben de llevar a investigar a la persona investigadora, valga la redundancia, a profundizar en el tema. Estas no son preguntas de una herramienta de investigación. No hay que confundir las preguntas que ustedes pueden plantear en una herramienta de investigación, como puede ser un cuestionario, como puede ser una entrevista, con lo que son las preguntas generadoras. Las preguntas generadoras son amplias y se trata bajo un modelo un poquito más minimalista de hacer 3 por su categoría porque realmente el resto de preguntas van a surgir a partir de eso. Por ejemplo, pregunta generadora en una subcategoría como práctica. ¿Cuáles prácticas tiene la organización o aplica actualmente en gestión de proyectos? Bueno, a partir de eso, un instrumento va a tener que tener una batería de preguntas porque habrá que preguntarle que comunique el proyecto, habrá que preguntarles si tienen algún mecanismo para comunicarse entre sí, si ellos también plantean alguna herramienta tecnológica de soporte, si hay algún formato establecido. O sea, hay una serie de preguntas que llevan a responder esa pregunta generadora. ¿Ven? Entonces, eso es lo que es una pregunta generadora. Y luego tenemos los instrumentos, que los instrumentos hace referencia a las técnicas propiamente de investigación que ustedes apliquen. Específicamente, cómo van a obtener la información para poder analizar la categoría y por ende la categoría ya de una manera integral al relacionar todos los resultados. Ese es el cuadro de categorías que hay que completar dentro del documento, pero vean que por eso hay que visualizar los objetivos, porque cuando uno plantea la categoría, tiene que ver todos los objetivos en un subconjunto para ver qué elementos ocupamos estudiar de esos objetivos para cumplir las categorías. Y después de ahí vamos segregando en subcategorías. De esta manera, cuando se plantea el análisis, que va a ser en un video posterior a este, queda más fácil porque se van a analizar a través de las categorías, no propiamente los instrumentos, sino más bien analizando las categorías, que son nuestros objetos de estudio precisamente. Específicamente con las preguntas generadoras, para que lo tengan un poquito más claro,
es que son la clave de lo que se va a investigar. Por eso tienen que ser amplias. Son preguntas reflexivas. Y cuando se habla de una pregunta reflexiva es porque reflexiono hacia mi persona investigadora y mis elementos de cara a entender ese elemento de estudio. Llevan una reflexión profunda, son preguntas que no se responden ni con sí ni con no y deben de llevar una respuesta amplia. No hay límite, ese era el punto, pero bajo el modelo minimalista que les estoy recomendando, uno dice que con tres son más que suficientes por su categoría, porque si no, ahí pueden caer en el error de comenzar a integrar preguntas que realmente son de las herramientas y no son las generadoras. Entonces, tener ese cuidado. Es igual que con los objetivos, que cuando se habló en el video anterior de objetivos, se mencionaba que 3 a 5 por lo mismo, porque pueden haber más objetivos. Nadie dice que no, pero siempre teniendo el cuidado de no confundir un objetivo con una actividad. Aquí es lo mismo, no confundir una pregunta generadora con una pregunta de una herramienta. Y se recomienda máximo tres y que los conductores sean qué, cómo, por qué, cuál, para qué, puede ser otro ejemplo conductor que los lleve a preguntas, digo, a respuestas amplias. También, igual que en todos los videos, les dejamos aquí bibliografía que ustedes pueden revisar sobre el tema para profundizar en este y que puedan avanzar en su proyecto de grabación.